Buenas tardes, buenas noches a todos los presentes y público general. Les habla Mayra Encarnación. Es un honor participar de la presentación del libro Llueve de Tania Anaid Ramos González Azula. Hoy nos convoca la poesía. Es ella la protagonista de esta presentación y hoy la celebramos con la publicación del libro Llueve. Antes de comenzar, procederemos con los saludos. Con nosotros, el señor Elías Mondragón Herrera, fundador y director de Ediciones Cuelap Perú, quien con su diligente equipo ha hecho posible la publicación del poemario Llueve. Le cedo la palabra. Adelante. A nombre de Ediciones Cuelap Lima, Perú, y de la escritora Tania Anaid Ramos González, les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se han dado cita para acompañarnos en la presentación del libro Llueve de esta tarde. Que disfrutemos de esta tarde artística, cultural, y que este libro que nos entrega la autora sea de gran acogida en el mundo académico, lector, y por qué no decirlo, que cruce fronteras en el mundo y llegue a los ávidos lectores, y que de seguro va a tener un gran éxito. Y le auguramos también a la escritora todas las felicidades en este nuevo poemario que nos regala a cada uno de nosotros. Sin más preámbulos, bienvenidos a esta tarde artística y que disfrutemos. Muchas gracias, señor Mondragón, por convertir un sueño en realidad. Invitamos a la poeta, a Tania Anaid Ramos González, a presentar un saludo a sus invitados. Saludos a todos. Los amigos, los escritores, poetas, periodistas, artistas y profesores, tanto puertorriqueños como internacionales, que han dicho presente hoy. De Centroamérica, en especial México, Nicaragua, Costa Rica, del Caribe, República Dominicana, Cuba, y de Suramérica, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, y también de Europa, de España. Así que su presencia significa mucho para mí. En algún momento de mi vida han sido oasis, alimento, la manifestación más sublime del arte o del amor. Así que gracias por estar hoy aquí. Gracias, Tania. Hoy contamos con la presencia de un mentor, poeta, maestro, entre tantas cualidades. Qué mejor manera para comenzar esta actividad con el doctor Félix Córdoba Iturregui, prologuista del libro Llueve. Él nos brindará una mirada panorámica del libro. Córdoba es catedrático jubilado del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Nació en San Juan, Puerto Rico, en el 1944. Sus intereses como escritor y crítico no se reducen a los estudios literarios. También ha hecho incursiones en economía, historia, filosofía, lingüística, por lo que en su escritura todo esto se demuestra. Ha publicado varios libros de poesía: Para llenar de día el día, 1985, Militancia contra la soledad, 1987, Canto a la desobediencia, 1998, Diálogo con una isla, 2011. Entre las colecciones de cuentos destaca El rabo de lagartija de aquel famoso señor rector y otros cuentos de orilla, publicado en el 1988,
y Sobre esta difícil tierra, 1993. El sabor del tiempo es su primera novela y fue publicada por Alfaguara en el 2005. Otras novelas son Los hijos de la sombra, publicada en el 2009, y La agonía de la máscara, 2017. Es un escritor puertorriqueño con una conciencia social y un sentido de la justicia al que todo ser humano debe aspirar. Además, ha sembrado en muchos de sus estudiantes la magia de vivir la vocación por el magisterio. Adelante, Félix Córdoba y tu rey. Bueno, muchas gracias por esa presentación y muchas gracias también a Tania Anaid Ramos González por invitarme a presentar su libro. Un saludo fraternal, solidario a todas las personas que nos escuchan. Celebramos la publicación del poemario Llueve de Tania Anaid Ramos González en este momento y felicitamos a Ediciones Cuelap de Lima, Perú, por la producción de un libro tan atractivo y bello. Sabemos que la presencia de un libro, sin quitarle méritos a la autora, siempre es resultado de un esfuerzo colectivo. La cultura se apoya y florece sobre esa tierra anónima que le da sus nutrientes. Como vivimos en tiempos del neoliberalismo agresivo, quiero destacar un aspecto importante de la buena poesía y de la aventura editorial que la alberga. Se mueven en contra de la corriente económica y social predominante en nuestros países. Ese ir contra la corriente lo resumo de la siguiente forma. Ante la tendencia del capitalismo neoliberal agresivo a convertirlo todo en una mercancía, la poesía resiste, nos ofrece otra dirección, abre otra vez un mundo cualitativo que ha sido devaluado mediante su reducción al trabajo abstracto socialmente necesario expresado en el dinero. Para nosotros en Puerto Rico, este señalamiento es de una importancia notable debido al contexto histórico en que vive el país. Vivimos en un estado colonial que se encuentra en una situación de quiebra fiscal, con una sociedad inmersa en una profunda depresión económica. Para que se entienda el nivel de la crisis actual, nuestra condición colonial se vio agravada en el verano de 2016 con la aprobación de la Ley Promesa por parte del Congreso de los Estados Unidos, imponiéndole a Puerto Rico una junta de control fiscal con poderes por encima del gobierno electo de la isla. El regreso a una forma colonial cruda se ha hecho con el agravante de dos omisiones significativas. La Junta de Control Fiscal, con la complicidad del gobierno de Puerto Rico, se ha negado a llevar a cabo una auditoría de la deuda pública, como también se ha negado a definir los servicios esenciales que deben ser protegidos, como dispone la Ley Promesa. El objetivo es evidente: colocar por encima de las necesidades sociales los intereses de los acreedores, en particular los intereses de los fondos buitres. Como resultado, la educación y la cultura han sido tratadas con una hostilidad realmente escandalosa. En este contexto de crisis y de resistencia social es que nos acercamos a este poemario de Tania Anaid Ramos González. La creatividad artística, en condiciones sociales de abierta agresión a la cultura, es un acto extraordinario de resistencia. Por esta razón, con especial énfasis, hoy nos preguntamos, ¿qué hace la poesía? ¿Ante qué nos coloca? ¿Qué visualidad alterna nos ofrece un libro cuyo título nos enfrenta a un acontecimiento natural focalizando una acción de marcada presencia? Llueve. Desde los primeros versos del libro, el lector o lectora, a quien llamaré leyente en adelante, se enfrenta a una voz poética que se recoge en un aquí, definido por contraste con un afuera, donde y cito, se museifican individuos y poderes. Cierro la cita. Hay un allá exterior que sirve de frontera a un acá interior, donde acontece el silencio, la lluvia y la poesía. De esta forma, el texto instaura su propia realidad. Ahora bien, cuando los espacios se definen con los conceptos afuera, adentro, exterior, interior, inevitablemente el recogimiento interior adquiere la dimensión de un resguardo, de una casa.
La voz poética se siente amparada en el mundo de su creación. Gaston Bachelard, en su libro La poética del espacio, destacó que en los poemas, y cito, tal vez más que en los recuerdos, llegamos al fondo poético del espacio de la casa. Cierro la cita. La casa, sobre todo, favorece la autovaloración. Bachelard considera la casa como una gran cuna. Desde esa metáfora sobreentendida de la gran cuna de la casa poema o de la casa poesía, se despliega la escritura. Pero el interior, el espacio de la vivienda, requiere iluminación. Otra vez la metáfora viene en auxilio, precisamente por venir de la oscuridad y ser, como dice el poemario, comida de luces. Se ha dicho con variada precisión que la metáfora nos permite tener acceso a lo desconocido. Es un movimiento hacia lo visible. Derrida, por ejemplo, se refiere a la utilización de un desvío por algo que nos resulta familiar y reconocible. En la poesía de Tania, la metáfora nos permite el traslado de la oscuridad hacia la luz, hacia aquello que es comida de luces o es comido por la luz. Nadie ignora lo que es la lluvia, lo que significa el llover. El poemario, sin embargo, complica lo que resulta un conocimiento común. El texto literario, por serlo, tiene un inevitable parentesco con el lenguaje de la vida diaria, pero se aleja a su vez del lenguaje de la vida diaria. Crea una realidad alterna por vía de ese alejamiento para acercarnos a otra dimensión. La lluvia en este mundo nuevo no es la lluvia, pero sigue siendo la lluvia. Ahora se desliza no hacia la tierra, sino como, cito el poemario, un azul perlado, cierro la cita, y cito, en la pupila dócil de los recuerdos, cierro la cita. Dándole, podría decirse, un tinte azul a la pupila de la memoria. Lluvia y memoria se anudan en un caer distinto en el mundo interior de la emoción fertilizada. Llueve, sí, como llueve en el mundo, pero llueve ahora en el pecho, en la región del corazón, en ese espacio metafórico donde hemos construido la casa del sentimiento. Porque estamos en el mundo natural social y porque no podemos evadir el estar abierto al mundo en que podemos hacer un mundo imaginario diferenciado, pero también irremediablemente abierto. El cierre del libro es una invitación a abrirlo. El encontrarlo cerrado es una invitación a abrirlo, a caminar por sus páginas y habitar un lenguaje transformado que nunca pierde su parentesco con el lenguaje de la vida diaria. Sin embargo, a pesar de su semejanza, es otro lenguaje. Ha sido dislocado y nos enfrenta a otra experiencia. Ahora llueve diferente. La poeta puede decir, y cito, mi escritura llueve, arguyendo entre los diminutos instantes de la voz su húmedo perfil de soledad. Cierro la cita. La escritura puede llover precisamente porque la lluvia puede ser, y cito, un puñado de palabras. Cierro la cita. ¿Qué hace entonces la poesía? La poesía hace algo que hoy en día es cada vez más necesario, devolvernos la riqueza de un mundo empobrecido. Por ello es importante reflexionar con qué trabaja el poeta. Desde Mallarmé es un lugar común decir que trabaja con palabras, pero Antonio Machado destacó que ese material con que trabaja la poeta, en este caso Tania, es un producto espiritual, y cito a Machado. Las palabras, a diferencia de las piedras o de los materiales colorantes o del aire en movimiento, son ya por sí mismas significaciones de lo humano, a las cuales ha de dar el poeta nueva significación. La palabra es valor de cambio, producto social, instrumento de objetividad. Y el poeta pretende hacer de ella, medio expresivo de lo psíquico individual, objeto único, valor cualitativo. Cierro la cita. La palabra poética, por consiguiente, es producto de una tensión entre lo general, social, y lo particular, individual, entre lo social y lo individual. Y en esa tensión se tiene que dar un alejamiento o un acercamiento con respecto al lenguaje cotidiano. En ambos casos se produce una nueva forma de estar ante el mundo en la que participa todo el cuerpo. Una experiencia tan sencilla como la siguiente, una expresión tan sencilla como la siguiente de Tania nos convoca a otro tiempo. Y cito, ¿cómo explicarte que la ternura no conoce la prisa? Porque es extracto del amor. Cierro la cita.
Quien vive en el interior del torbellino de la modernidad tardía, ahora acentuado con la variante neoliberal, sabe lo que es la prisa, aunque no tenga una clara noción de los estragos que causa. Pues el poema le pide un detente mediante una relación sorprendente al leyente. La ternura no conoce la prisa. La lluvia ante estos versos adquiere otra dimensión. Es preciso detenerse, recogerse en el interior de la casa cuerpo que somos para captar las destrucciones de todas aquellas fuerzas que quebrantan el amor. La prisa devalúa las emociones y también las palabras. Al llamarnos a un recogimiento, la poesía, a través de una nueva dimensión de la palabra, nos pide una transformación del sentimiento. Sobre este extraordinario logro, Machado nos ofrece una poderosa analogía, y vuelvo a citar a Machado. Entre la palabra usada por todos y la palabra lírica existe la diferencia que entre una moneda y una joya del mismo metal. El poeta hace joyel de la moneda y aún fundir el metal para darle después nueva forma, aunque no caprichosa. El poeta hace joyel de la memoria. ¿Cómo? La respuesta es difícil. El artífice puede deshacer la moneda y aún fundir el metal para darle después nueva forma, aunque no caprichosa y arbitraria. Pero al poeta no le es dado deshacer la moneda para hacer su joya. Su material de trabajo no es el elemento sensible en que el lenguaje se apoya, el sonido, sino aquellas significaciones de lo humano que la palabra como tal contiene. Trabaja el poeta con elementos ya estructurados por el espíritu, y aunque con ellos ha de realizar una nueva estructura, no puede desfigurarlos. Cierro la cita. El poeta hace joyel de la moneda. Como trabaja con el lenguaje y no puede destruirlo, sus transformaciones deben darse en una forma en que puedan coexistir con la estructura general de la lengua. Si no, no habría posibilidad de comunicación. En el caso de Tania, ella se ocupa de dar su propia definición de la poesía. Si existe una larga tradición que ha comparado la poesía con un viaje, con una travesía, incluso la literatura en general, hasta el diálogo, Tania recoge la metáfora de la tradición, pero sabe que no puede repetirla. Entonces presenta la poesía como un, cito, camino tibio. La metáfora del viaje está implícita en el camino, pero el camino no es cualquier camino, es un camino tibio. Y añade, cito, húmedamente tibio por donde pasa la lengua. Cierro la cita. Aquí queda construida otra metáfora, la metáfora de la voz, pero también la del amor. Todo amante sabe de la importancia de la lengua en la vida erótica. Quiere decir que voz y amor van unidas en la humedad de la boca, que a su vez se vincula con la lluvia. El lenguaje va formando una red nueva y poderosa. Ahora bien, ese camino a su vez, cito, exige en la mirada del otro la entrega, el asombro y la pluralidad sonora de la existencia. Cierro la cita. La mirada del otro no es otra cosa que es estar frente a la página del libro, en proceso de lectura, sabiendo que se está enfrentando, y cito, a un camino perfectamente femenino. Cierro la cita. La metáfora extendida del viaje, encarnada en el camino tibio, se nos ofrece con una dimensión femenina, cito, que palpita en el labio del tiempo. Cierro la cita, un verso del libro, ¿no? La metáfora extendida del viaje, encarnada en el camino tibio, se nos ofrece, con una dimensión femenina que palpita en el labio del tiempo. No quiero ser tan minucioso, pero es inevitable porque aquí el tiempo queda personificado al mismo tiempo que se utiliza una metonimia al vincular el labio del personaje tiempo como un espacio en que palpita la expresión poética. Una expresión que hace confesión de su temporalidad. Y cito el poema: este camino perfectamente femenino que palpita en el labio del tiempo, sin duda, es la poesía. Como puede verse, toda la carga metafórica, con su enorme haz de sugerencias y matices, desemboca en una precisión. Sin duda, es la poesía. En un mundo desvalorizado como en el que vivimos, donde la expresión lingüística da muestras de alarmante pobreza en la comunicación social, la poesía, en este caso la poesía de Tania,
ese camino tibio invita al leyente a una recuperación de sus valores humanos desde una posición femenina. La lluvia como expresión universal del agua, vinculada al agua del cuerpo humano, figurada en la lágrima, expresión de dolor o alegría, también puede representar amenaza y peligro, y por eso en algún poema se pide que escampe, ¿verdad? El libro de Tania no pretende agotar las posibilidades de la lluvia ni del agua, pero nos ofrece una gran cantidad de matices y sugerencias que enriquecen la calidad de nuestra percepción. Cuando un libro se presenta, el propósito que anima la presentación es invitarlo a que lo adquieran y tengan la osadía de abrirlo. Abrir un libro, si se hace con entrega, es abrir nuestra experiencia, nuestra propia experiencia. Y no podemos olvidar que las fuerzas dominantes en nuestra actualidad social rechazan la poesía y pretenden disminuir nuestra experiencia. Termino esta breve presentación con una idea que me parece importante. Leer poesía hoy, en el mundo que nos ha tocado vivir, es de por sí un acto de rebeldía y de resistencia. En ese sentido, cada libro que nos ensancha la sensibilidad poética en una sociedad encallecida puede verse, y yo creo que encanallecida también, puede verse como una trinchera de afirmación humana. Los invito, pues, a adentrarse mediante la lectura en la húmeda trinchera de Llueve. Y como dijo Mayra, yo escribí el prólogo, un breve prólogo al libro, que es diferente a lo que he leído aquí, así que pueden también mirar otro acercamiento al libro. Pero me parece que es importante precisamente eso, abrir el libro y disfrutarlo y enriquecernos con la experiencia, evidentemente, de la autora, pero enriquecer nuestra propia experiencia por vía de la lectura. Muchas gracias por su atención. Bravo. Muchas gracias, Félix, por tus palabras y por formar parte de este proyecto, y que siga la rebeldía de la poesía. Muy bien. Ahora vamos a pasar con una intervención musical. Le presentamos uno de los músicos brasileños más activos y solicitados como artista, director y productor, el guitarrista Swami Jr., quien ha grabado e interpretado con grandes artistas de la música brasileña e internacional, como María Bethânia, Chico César y Omar Portuondo, entre muchos otros. Y quien en el 2009 produce con Ale Siqueira el álbum de Omar Portuondo titulado Gracias, que le mereció el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Tropical. Además, a partir del 2014, funge como director musical y productor de Omar Portuondo. Por otra parte, ha ganado varios premios como compositor en su país. Como solista, ha grabado 2 álbumes. Ha sido sumamente generoso con la poeta al grabar para esta ocasión la pieza que escucharán a continuación. Esperamos que lo disfruten. Hola, muy buenas noches a todos. Yo soy Swami Jr., soy guitarrista, arreglista, productor brasileño, vivo en São Paulo y voy ahora a tocar para ustedes una composición que dediqué a mi hija Elena, que lleva su nombre, y que fue un tema escogido por la gran escritora y poeta puertorriqueña Tania Anaí Ramos González, Azula, para la presentación de su poema Llueve. Azula escogió ese tema porque sentía que tenía elementos que coinciden con el tono y la atmósfera del libro, del lindísimo libro. Entonces voy a tocarlo ahora.
Muchísimas gracias al artista que nos ha acompañado esta tarde en la presentación de este bello libro. Vamos a continuar con la programación. En breve escucharemos a la doctora Mayra Encarnación. Es profesora de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Ella es poeta y escritora puertorriqueña. También es fundadora de la editorial Arete Boricua, juntamente con Ricardo Rodríguez Santos, a quien también saludamos porque está aquí con nosotros. La doctora Encarnación ha recibido distinciones importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Ha publicado los siguientes libros: Del Hillo del Costado en el año 2003, El Otro en Mí, también en el año 2003, Tránsfuga, lo ha hecho en el año 2009, Metáfora del Olvido en el año 2015 y Brújula del Tiempo con Arete Boricua en el año 2019. Con ustedes, la poeta puertorriqueña Mayra Encarnación. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias. Comienzo con un epígrafe de la poeta puertorriqueña Julia de Burgos. ¿Cómo habrá de llamarme cuando solo me quede recordarme en la roca de una isla desierta, un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra? Hijo mío, y de la muerte me llamarán poeta. Julia de Burgos. ¿Cuándo llueve en tu ser? ¿Cómo llueve en tu espíritu? ¿Provoca la lluvia una mirada de búsqueda o fuga perpetua? Llueve de Tania Anaid Ramos González nos instala en las aguas primigenias. La formación del sujeto lírico atraviesa en forma de estallido la fuente originaria,
para convertirse en poesía. Como postula Heidegger, y cito, la poesía es el decir de la desocultación del ente. El lenguaje, en este caso, es el acontecimiento de aquel decir, en el que nace históricamente el mundo de un pueblo y la tierra se conserva como lo oculto. El decir proyectante es aquel que, en la preparación de lo decible, al mismo tiempo, trae al mundo lo indecible como tal. Fin de la cita. En este decir, descubrimos las corrientes tórridas que tropiezan con verdades o confiesan falsedades, cómo el lenguaje poetiza con el ser, cómo el lenguaje construye su paso con el fin de aniquilar lo oculto, lo que otros no ven, pero está de forma inmanente en la escritura. Al siguiente apartado lo titulé Agua como búsqueda del sujeto lírico. Comienzo con el fragmento del poema Debo volver al enigma. Debo volver al enigma para poblar el pecho de imágenes, para robarle palabras a la inocencia, para atravesar los abismos de la lluvia y rescatar de la locura algún poema. Cuando nuestra mirada se ató al olvido, ¿cómo nos despojamos de la lluvia que arrecia nuestro paso? La poeta navega en la profundidad de la búsqueda del sujeto, procura desarmar su travesía, urge la necesidad de desandarse, tomar vuelo con el fluir acuoso que susurra en su verso. Es un regreso, o la necesidad de sumergirnos en el agua como elemento creador de vida, ese saco uterino en el que fuimos gestados, el líquido como el inexorable fluir del tiempo y el reflujo del peregrinaje perpetuo, agua como pasaje de tránsito, agua vertida en la piel para desafiar la existencia misma, según cita Toril Moll. Para Cizó, como para innumerables mitologías, el agua es el elemento femenino por excelencia, el mundo mítico que contiene y refleja la reconfortante seguridad del útero materno. Dentro de este espacio, el sujeto es libre de pasar de una posición a otra o de fundirse oceánicamente con el mundo. Fin de la cita. Nos encontramos con una voz que abriga a la lluvia como fuente de purificación o exorcismo vital. Como afirma Anis Pratt, la naturaleza funciona para la mujer como fuente de consuelo e independencia, como aliado que la mantiene a ella en contacto con sí misma y como talismán que la protege en su pasaje por los peligros patriarcales. Fin de la cita. La lluvia es la fuente o el engranaje para protegerse del carácter destructivo de las fuerzas dominantes que aprisionan y subyugan a la mujer. Llueve en tiempo presente, como metáfora de tránsito ritual o la autoindagación del sujeto. La naturaleza, como fuente matriz, representa y encarna la necesidad de definir su existencia. El sujeto lírico nos dosifica la lluvia en la epidermis y en la inhalación como signo de nacimiento, purificación y atemporalidad. Cito a la autora. Esa voz, como un asalto al abismo solitario, como silogismo abreviado o como los silencios mal leídos, en el núcleo capital de mi existencia llueve. Llueve en el ser porque duele el camino truncado por otros. Llueve en la piel porque siente la necesidad de explicarse, definirse y autoproclamarse. La lluvia resiste el paso del tiempo desde su propia voz. Cito a la poeta. Las noches son conductos de lluvia por donde pasa la luz y transita la poesía. Por eso, atrapo versos, busco su origen y espero que se manifiesten algún día en mi ventana. La poesía es la sequía de la lluvia. La palabra revierte los estados de estancamiento y encausa a la remembranza. La poeta canta al unísono la afirmación del escritor chileno
Miguel Arteche, cito: la lluvia se ha metido en mi poesía, pero no como una anécdota para ser contada, sino como un símbolo de que el mundo solo podrá purificarse con ella y que solo con ella uno se purifica. Fin de la cita. Es un afluente con voz, cuerpo, tiempo y memoria. La lluvia manifiesta su existencia desde el lenguaje fluido y marca su paso por las instancias o estados de desprendimiento. El sujeto lírico se desborda en un aluvión y nos dice: llueve porque duele el vivir. El diluvio o el flagelo corpóreo sostiene la mirada de la redención. Cito a Laporta: llueve, hermosamente llueve, de tu puente al mío, para limpiar el frío gemido del océano en el pecho, para airear por unas horas la oscura sed del viento, para ungir con pasión la inevitable sequía del cuerpo. Esta precipitación acuosa irradia la necesidad de recuperar su estado de libertad. La lluvia impulsa el cruce de las corrientes. El canto lírico afirma el aforismo de Heráclito, cito: ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. El discurso poético es el templo para erigir al sujeto. Poetiza desde la lluvia que embebe los aparatos de poder que aniquilan al ser. Como aquilata Heidegger en este fragmento, cito: el lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y poetas son los guardianes de esa morada. Su guarda medida en que, mediante su decir, ellos la llevan al lenguaje y allí la custodian. El pensar no se convierte en acción porque salga de él un efecto o porque pueda ser utilizado. El pensar solo actúa en la medida en que piensa. Ese actuar es seguramente el más simple, pero también el más elevado, porque atañe a la relación del ser con el hombre. Pero todo obrar reside en el ser y se orienta al ente. Contrariamente, el pensar se deja reclamar por el ser para decir la verdad del ser. El pensar lleva a cabo ese dejar. Pensar es el compromiso por el ser para el ser. La lluvia detiene el paso del tiempo o acrisora el estado de la desolación de la poeta. ¿Cómo la lluvia resguarda tu ser? ¿Qué urdimos con el piélago que desata la precipitación? Llueve en presente, porque la vida transcurre en un instante. Llueve desde la apropiación del lugar donde anida la poesía. Hoy llueve a cántaros de salvación. Gracias. Muchísimas gracias, Mayra, por la participación en esta tarde. Vamos a continuar con el programa y en este momento, en esta oportunidad, queremos compartir con los asistentes 2 poemas bellísimos extraídos del libro Llueve, que está justamente dedicado a los hijos de la autora del libro. Adelante. Cuando la oscuridad se apodere de tu aliento y el miedo intente regresar con su innombrable rostro, amenazando tu pecho con lluvia, enciende tu farolillo de los sueños y desborda el vacío con tu amor. Hubo una noche en que la oscuridad se alojó en mi vientre y fue la tristeza morada de azules en mi adusta soledad. Y mi voz
un frugal hilo acordonado que desaparecía. Hubo una noche en la que no resguardé mi alegría y la lluvia se quedó a dormir en mi pecho, despidiendo luces de madrugada, húmedas luces de girasol. Hubo, sí, una noche en la que el cuerpo fue ficción de un tejido, a tonalidad de un tiempo que moría, y desde una breve pero intensa tempestad llegó ella, tierna y colosal, que con su abrazo se imponía. Gracias a Lolita y a Moisés por participar de la presentación del libro de su madre. Sus voces nos inundaron de amor, sensibilidad y mucha entrega. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, llegó el momento de escuchar a la poeta. Tania Anaíd Ramos González es poeta puertorriqueña y columnista internacional. Posee un doctorado en Filosofías y Letras de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha publicado poemas y prosas poéticas en periódicos de su país y en algunas antologías internacionales. Es autora de los poemarios Azula, publicado en la red en el 2011, Invisibilidades, publicado por la editorial Arete Boricua en el 2020, Llueve, por Ediciones Escuela, Mundo Repetido, que es un libro inédito, y del libro de cuentos Piso 13, también inédito. Algunos de sus cuentos publicados y de mayor difusión han sido En las redes de Narciso, Una república de mediocres y Despertando mariposas. Damos paso a las palabras de la autora. Azula. Llueve. Ha pasado casi un año desde mi primera publicación, Invisibilidades, con Arete Boricua. Y desde ese momento hasta ahora, qué mucho ha llovido. Y lo digo en principio metafóricamente, aunque estos sean nuestros meses de lluvia. El poemario Llueve nace de un espacio incómodo emocionalmente, porque se gesta en una etapa de profunda tristeza. Y curiosamente, se presenta en otra de esas etapas que suelen ser materia e instrumento con la que se moldea y restaura el alma. Y es que la tristeza es un lugar común en la poesía, muy vinculada con la lluvia, sin nombrar la cantidad de metáforas y polisemia que ha generado esa palabra como recurso simbólico y telón de fondo de toda la literatura. Porque misteriosamente las dificultades, las nostalgias, la desesperanza, el dolor y la soledad suelen anidar en días grises y lluviosos. En Llueve, cada poema es una isla o una habitación por donde pasa la lluvia. Los poemas caen, cual pequeñas esferas, cual cristales de hielo fundiéndose con el aire cálido y húmedo de la poesía. Gotas de un inmenso aguacero que comparten el mismo cielo. Por eso, este poemario no tiene divisiones. Es la acumulación del agua en su transitar. Y aunque la tristeza y la decepción son temas evidentes en el texto, y la razón en principio que da origen a muchos de los poemas, en él también habitan pequeñas redenciones, pequeñas victorias que se van asentando a orillas del corazón. Por eso, el sujeto lírico busca aliarse con el amor y la esperanza. La lluvia irriga el cuerpo textual y lo nutre para darle vida en un ciclo continuo. El acto de llover, producido cuando el vapor de agua se condensa en ese espacio medio vacío que llamamos nubes, y toda ella emana, así, el acto de la poesía. Las ideas, las emociones, los pensamientos se condensan en algún espacio de la memoria antes de ser escritura. Las palabras se acolchonan en un manto de cielo del cual brotan densas y caudalosas. De ahí la portada del libro. Cientos de páginas emergen del mismo espacio innombrable e invisible en donde se origina la lluvia. El cielo es solo la metáfora de esa espesura, de esa sustancia que se adhiere al cuerpo y a la vida
y que proponemos también se aloja en los libros. Llueve comienza con una dedicatoria a un filósofo, antropólogo y amigo en vida peruano, que vivió quizás más de la mitad de su vida en Puerto Rico, Walter Quinteros Salazar, ante quien me era imposible evadir, reflexionar sobre la existencia, las relaciones, el orden social y el deseo. Walter se abocaba al amor profundo por el conocimiento, a la complejidad del saber, a mirar con ojo crítico los saberes y a resistir ante los pragmatismos facilistas y las trivializaciones mediocrizantes. Con Walter aprendí a reconocer lo político de todo acto, hasta del pensamiento, o principalmente del pensamiento. Leer a Gastón Bachelard, conversar con él sobre la llama de una vela, fue siempre un buen pretexto para desarrollar extensas conversaciones sin fin. El día que le mostré un grupo significativo de poemas, me dijo: yo te ayudo económicamente a publicar ese libro. Así que Walter fue el primer osado en lanzar esa propuesta, esperanzado con los nuevos caminos, con los nuevos y viejos saberes, hurgando en la conciencia de las posturas políticas, en el devenir de los otros y también en la exploración del amor. Un día me dijo, y cito: hay que esperar lo inesperado para construir lo no construible. Ese es el único camino fructífero, el no tener seguridad absolutamente de nada de lo que va a suceder, salvo el extraordinario amor para poder explorar aquello que no sabemos qué es, pero que quisiéramos que fuera la utopía. Cierro cita. En esa espiral que somos, en ese lugar donde atesoramos los imposibles, Walter, allí te espero. Las metáforas de la luz, de la llama, del conocimiento, de la lluvia, como pura existencia, son inseparables del texto. Lluvia, pluvia, vinculada a una raíz indoeuropea, pleu, de un fluir, y asociada a la palabra latina pulmo, pulmón, todas me conducen al mismo lugar, la vida, a ese fluir del que venimos y del que nos despedimos, sin mediar palabra. Para nosotros en la región del Caribe y el Atlántico siempre llueve. No solo son las recurrentes y míticas lluvias de mayo las que empapan nuestra existencia, ni las de septiembre a noviembre, ni las de junio a noviembre, augurándonos vaguadas, ondas tropicales y huracanes. Inclusive aunque haya periodos de sequía, llueve fuera de las represas, porque siempre llueve. Toda la vida llueve. En el caso también de las Antillas, somos islas que presenciamos su belleza, pero también su monstruosidad, su musicalidad y su estruendo. Por eso podemos amar y también aborrecer la lluvia simultáneamente. Por otro lado, el llamado petricor, ese aroma de la lluvia al estar en contacto con la tierra, ese olor, ese sonido que suscita al caer, aviva la necesidad de escribirle a la lluvia y apalabrar el acto. Aunque no me considero poeta del agua, ni de los mares, ni de los ríos, sé que fluctúan en mí una atracción y fascinación por la lluvia y por su musicalidad, semejante a la de la poesía. Ha de ser que vivo rodeada de agua. El toque frío contra el cuerpo, el cambio en el olor de la tierra y el asfalto, su imprescindible y vital existencia es como un llamado ineludible a la escritura. Porque la lluvia posee una enigmática dicotomía que no le es ajena a la voz lírica en Llueve. Como había dicho también Félix Córdoba, está afuera y adentro a la misma vez. Es decir, en el pecho y en la calle, en los ojos y en la tierra, en la garganta y en el mar, en el cuerpo y en la vida. Además, es sinestésica. El sujeto lírico la siente, la escucha, la ve, acumularse, la prueba, degusta de su plurivalencia sensorial y dicotomía. De niña, cuando me preguntaba quién era y por qué existía, en ese bamboleo metafísico se filtraba también la lluvia. De hecho, era buena idea mojarse en la primera lluvia de mayo para muchos y para mí. Era inevitable preguntarme por su significado. Y cito: entonces,
La lluvia es un tramo en la estación del rocío. ¿Y el agua? ¿Qué es el agua? ¿Hacia dónde transita su presagiada locura en medio de los cuerpos? Cierro cita. La pregunta es inherente a la búsqueda de la respuesta, y Llueve está lleno de preguntas y de poetas. Ambos están imbricados cual escamas en la piel de los poemas. Vallejo se moriría en París con aguacero. En Girondo Oliverio, el sujeto lírico lloraría a chorros, empapándolo todo. Y en Lorca, la lluvia portaría un secreto que haría vibrar el alma dormida del paisaje, comparable con la música que vibra en nuestra alma. ¿Acaso la música callada de la que nos hablaba San Juan de la Cruz sería también la lluvia? Esa que tiembla en todas partes al caer. Su sonido me regresa a la música, que es lo mismo que decir la poesía. Ya sabemos que los poetas han llenado de lluvia la tristeza y la nostalgia, y debo confesar que me arrojo a ese lugar fácilmente en la escritura. Y es que, parafraseando a Borges, la lluvia lleva y trae a la memoria lo vivido minuciosamente. Abro cita. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿En el espacio liminar que cobija la sombra, o en el olvido que a término sacrifica el juicio? Cierro cita. Es obstinada su caída, como dijo José Ángel Huesa, aunque no creo que las gotas de lluvia sean pasos de mujer. En Llueve pululan los poetas del agua en el recuerdo que se abre, como diría Vicente Alexandre, y llueven los poetas. Y su presencia no es un pretexto de un epígrafe más, sino que ellos pernoctan sigilosamente en mi aguacero y gratitud. Llueven desde el silencio y desde aquella música callada. Llueve retoma y transita por esos viejos espacios poéticos, creativos, dedicados a la reflexión, a mirar la tristeza, a sentirla, pero también a ver cómo escampa. Historias de lluvia, historias de amor, lluvia y lágrimas, y lluvia en donde resguardar lo sagrado. Llueve aquí, ahora, en presente, porque todo sucede en este momento y no en otro. En un presente lleno de contradicciones, de tristezas, de injusticias, en este momento llueve. Y la lluvia puede ser la poética de la música, y no solo el rejuvenecer de los campos ni la caída desesperada del último suspiro. Abro cita. Entonces la lluvia. Entonces los minutos se vaciaron para llenarse de lluvia y silencio, y el corazón, aprendiz de reloj, anudó con sus arterias el pasado, movió su manija de sol abocada al mar y midió su aliento con las estrellas. Cierro cita. Llueve fervorosamente, como quien limpia en su devenir también la miseria humana. Llueve desde mi descalza oscuridad, y es un estallido apalabrado el que moja el suelo de mi casa, el que se alía con los misterios de ese tramo alado de la conciencia. Llueve y a veces huele a tristeza la lluvia, y es un largo vaído el que reconstruyen los peces en mi garganta, mientras la noche se antoja de mi sombra. Llueve y a veces llego tarde a la romería de mi querer, y es ese olor a tristeza que lanza la lluvia en tierra y mar para desatorar los sueños, el que también sostiene nuestra esperanza, porque en ese océano de pulmón gastado en el que viaja la nostalgia, también remontan su peregrinaje los deseos y la amada insolencia del corazón. Y no siempre somos tiempo nublado ni roto. Cuando llovemos, también somos escritura en el tiempo. Y me despido de mi segundo libro, en este año inundado de adioses. Ya no regresaré a esos lugares, al menos no de la misma forma. Se despide uno de la experiencia y de la expresión de esa experiencia. Dejo caer el agua y me despido del diluvio que destrozó mi casa y también recompuso la movediza matria de mi existencia para ser poema que brota. He aquí mi propuesta delirante. Ante los huracanes que sacuden el ser, poesía. Ante la mirada fría que se hospeda en el vecindario, más poesía. Ante la injusticia itinerante y la proteica mentira que ensucia la cotidianidad, derroche
de poesía. Hoy es nuestro siempre ante el perecedero mañana. Si llueve hoy, siempre llueve. Llovemos en el aliento colectivo de la especie, y mejor así, antes de que el tiempo golpee y lance su nube rota en su persistente juego de las impermanencias, antes de que se nos fragmente trozo a trozo, segundo a segundo, la vida. Llueve en las afueras de la memoria deshojada y seca del recuerdo, y el cuerpo, recipiente de la lluvia, inundado de palabras, panteón de futuro, lanza su apuesta al vacío y planea al margen inequívoco de los silencios su utopía. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias por compartir con nosotros todo lo que contiene el libro, la magia que contiene tu libro. Muchísimas gracias. Continuando con el programa, quiero presentar en este momento a Elías Mondragón, el director y editor general de Ediciones Escuela Lima, Perú. Unas palabras especiales sobre Llueve. Elías Mondragón Herrera, nacido en Amazonas, Perú, en abril de 1982, estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor San Luis Gonzaga, Jaén, Cajamarca, Perú, 2004-2011. Es especialista en ciencias filosóficas y teológicas, autor y editor del poemario Color Esmeralda, 2012, Dardos de Amor, Efecto Editores, 2016, Duetos del Corazón, Amazon, 2020, y después del Oasis, Edición Escuela Lima, 2021. Asimismo, tiene otras obras en proceso de edición como Totalidad y Existencia, Filosofía, y El Ateísmo Afectivo, también de filosofía. También ha sido un poeta antologizado por la Sociedad Peruana de Poetas de Lima en las obras Estaciones en Verso, septiembre del 2016, Vocación de Poeta, noviembre del 2016, Gala Poética, diciembre del 2016, Corazón de Poeta, mayo del 2017, y Rocío de Poemas, agosto del 2017. Elías, bienvenido, te escuchamos. Gracias, Luciana. Llueve en el espíritu, llueve en Hispanoamérica, en el mundo, y el corazón derrama flores de existencia. El hombre siempre está en una constante tensión entre el existir y seguir existiendo. La libertad desde el amor es la máxima realización de estar en el mundo, o a su vez destrucción, caos, armonía de contrarios. Y que cada día vamos siendo seres perfectibles. Destacados escritores, escritoras, pintores, escultores, artistas, académicos, científicos, han tratado de dar a conocer la historia de la humanidad, pero no todos han coincidido en redescubrirse a sí mismos. Qué cruel paradoja ante el misterio insondable y adentrarnos en la misma esencia del ser. Tania Anaí Ramos González, en su obra poética Llueve, nos adentra en aquel mar del misterio humano y con la agudez de su pluma desde la perspectiva antropológica y metafísica, establece un símil entre la corporeidad y la lluvia, para ahondar en los distintos procesos afectivos, filosóficos, psicológicos, sociales, culturales, espirituales, que vive el ser humano hasta alcanzar el equilibrio. La soledad es aquel punto de encuentro donde las pausas existenciales son más intensas que el olvido. Cito: hubo una noche en que la oscuridad se alojó en mi vientre y fue la tristeza morada de azules en mi adusta soledad, y mi voz, un frugal hilo acordonado que desaparecía. Fin de la cita. De ahí que recurre a la metáfora como acción simbólica para expresar aquellos sentimientos que son inasibles, impenetrables con la mirada. Cito: este es el centro de mi incertidumbre, el estático proscenio de una melodía cansada, congelada en los márgenes de un día dormido, taciturna, temerosa, atrapada. Fin de la cita.
En situaciones extremas y que el corazón abriga poca esperanza, surge algo inexplicable, una luz que nos hace volver a seguir bregando en el inmenso mar de la vida. Por eso, asevera la autora, miré fijamente el vacío, te vi pegado al silencio. Tu luz estaba mojada de lluvia y el gris amanecer pesaba el viento con su frío. Fin de cita. La luz es la que disipa a la noche, como el canto interior que acompaña a la soledad, y es el dolor, la efusividad de haber cruzado el límite del abismo hasta alcanzar y vivir el amor a plenitud. Cito. Llueve, hermosamente llueve de tu puente al mío, para ungir con pasión la inevitable sequía del cuerpo. Fin de la cita. Tania Anaí Ramos nos ofrece la versión más primigenia de la existencia de sus versos, con autoridad y voz propia, en la lluvia. Temática central de su obra que concluye con un himno lírico maravilloso y que inunda aquellos cuerpos que yacen en el desierto para resurgir en la luz del amor que trasciende el infinito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elías, por estar esta tarde con nosotros. A continuación, escucharemos al escritor, periodista, biógrafo, poeta, gestor cultural y columnista internacional, el nicaragüense Carlos Javier Jarquín, quien nació en Rancho Grande, Nicaragua, el 26 de junio de 1990 y quien desde el 2016 reside en Costa Rica. Parte de su trabajo literario ha sido publicado en antologías internacionales. Sus artículos han sido publicados en más de 100 periódicos y revistas nacionales e internacionales. Muchos de estos periódicos impresos de Latinoamérica y también de España. También es el coordinador general de la antología del Bicentenario de Centroamérica, publicada recientemente por Ayame Editorial. Además, él es el responsable de las palabras de la contraportada del poemario Llueve. Le damos la más cálida bienvenida y también le damos las gracias, estimado Carlos Jarquín, por acompañarnos. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Luciana, por el espacio. Gracias, poeta Tania. Un verdadero placer estar en esta mesa virtual, la cual hay distintas personalidades de muchísimos países. Misteriosamente, un domingo 24 de mayo del 2020, conocí virtualmente a Azul. El 28 de noviembre del mismo año, presentó Invisibilidades con Arete Boricua de Puerto Rico. Y desde entonces, Tania se ha convertido en una persona que es increíble, a quien aprecio y admiro muchísimo por su disciplina, por su entrega, por su pasión y por su humanismo tan viviente, siempre. También felicito a Tania porque recientemente, en esta semana, en el transcurso de esta semana, fue publicada su biografía en Wikipoesía. Agradezco infinitamente a mi amigo italiano, Renato Onganía, de Milán, Italia, que está mirando esta presentación. Muchísimas gracias por publicar en tan distinguida página que promueve a los poetas y que únicamente hasta el momento hay 2 latinoamericanos en distinguida página, Wikipoesía, y que los invito a leer esta Wikipedia. Y gracias por esa oportunidad, y esos latinoamericanos es nuestra autora Azula, de Puerto Rico, y el escritor y maestro Wilson Rogelio Enciso, de Colombia, a quien también le mandamos muchísimos saludos. Para mí ha sido un placer y un honor haber escrito
este texto de contraportada de Llueve. Y gracias a Azula por la confianza y por distinguido honor. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá presente. Me da muchísimo gusto verles, cada uno. Y gracias por estar, distinguida Meloísa Darío, bisnieta primogénita del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Gracias por estar. El tiempo discurre sin pausa y es inevitable vivir sin sentir dolor, llanto, nostalgia. Aunque hubiese pequeños espacios para el placer, la risa y la alegría, en ocasiones la melancolía se apodera de lo que somos y nos perdemos entre el silencio y la oscuridad. Llueve. El más reciente poemario de la poeta Azula es un torrencial de versos en los que se descarnan la dureza de la cotidianidad, el amor y la soledad. Para la poeta la acción de llover es lo importante, porque las acciones mueven el universo. En esta poesía, el llover puede ser tristeza, desequilibrio, eternidad, abundancia, lágrimas, creación y a veces felicidad. La escritora, quien es una amante de la lluvia y estudiosa de poesía, inicia el libro con epígrafe de legendarios representantes de la literatura, en su mayoría premios Nobel, que escribieron poemas inspirados en la lluvia. Azula llueve en este brillante poemario que nos llega desde el mar Caribe. Su impecable arte poético inmortaliza la lluvia. Esto me trae a la memoria el momento en el que los poetas del modernismo inmortalizaron al cisne. Estoy absolutamente seguro de que este libro será bien recibido por los críticos literarios, poetas, maestros y lectores de toda la comunidad hispanohablante y, por qué no, también de otras lenguas de todo el planeta. Llueve es un libro recomendable 100% para todos. Se aproxima Navidad, se aproxima fin de año. Y la recomendación para este año, desde la perspectiva de los libros, es Llueve. Llueve. Lo pueden adquirir en Amazon, en librerías de Lima, Perú, y en Puerto Rico también, librerías de Puerto Rico. ¿Qué mejor llevar entre el teléfono, tener entre la biblioteca este hermoso poemario Llueve, y también cordialmente invitados para llevar la antología del Bicentenario de Centroamérica, una antología en la cual van a conocer a escritores, poetas y pintores de distintos países de la América Central. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación en esta tarde. Vamos a continuar y tengo el altísimo honor de anunciar la presencia de Mauricio Rizo Centeno. Él es uno de los pintores nicaragüenses más reconocidos y respetados. Su principal inspiración ha sido lo más mágico que existe, que es la naturaleza. Ha recorrido muchas tendencias artísticas y aunque reconoce que el realismo es su constante, también gusta del impresionismo y otras corrientes vanguardistas. Es muy reconocido como paisajista por el uso de los efectos de la luz crepuscular y nocturnos, y nos acompaña hoy gracias a la magistral portada del libro Llueve. Queremos que nos comparta brevemente el proceso y gestación de esta hermosa pintura al óleo. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Saludo a todos los que están presentes en esta tarde acompañando a Azula en esta presentación de su libro, de su poemario. La verdad que yo también comparto con ella la felicidad que ella siente, comparto su alegría.
La verdad es que agradezco mucho a Carlos, que fue el eslabón que nos llevó a conocernos y que pues no lo dudé, y él lo sabe, ¿no? Cuando me lo propuso, yo inmediatamente le dije que sí, que estaba dispuesto a pintar la portada para Azula. Lo que agradezco muchísimo de Azula es esa confianza que tuvo en mí del principio, porque ella no sabía quién era yo. No sabía que yo respiraba hasta ese momento. Pero bien, agradezco esa confianza. La verdad es que, para ser honesto, no es solo mía esa portada, ¿no? Porque yo había pensado en otras cosas y me llevó un tiempo como asentar mis ideas para hacer eso, ¿no? Porque yo quería que esa portada pues quedara al gusto y al nivel del poemario y de Azula. Ella me ayudó y en parte pues es parte de ella, ¿no? La portada. Yo solo vertí los colores, solo eché ahí parte de mi imaginación y la verdad fue aflorando eso que está ahí, ¿no? Y que me llena de alegría el hecho de que Azula lo haya aceptado y que ella esté feliz con eso. Eso para mí es gratificante. Pues muchas felicidades y espero que también llegue a mis manos físicamente ese libro. Muchas gracias por el espacio que me han dado. Saludos. Muchas gracias al artista por conjugar la poesía de Azula en esta portada. Muchas gracias. Vamos a dar paso a los comentarios y preguntas de algunos distinguidos asistentes. Vamos a comenzar con María Beatriz Muñoz desde España. Ella es escritora y poeta, directora y responsable de maquetación y diseño de revista cultural One Stop, columnista internacional y autora de 14 novelas y 3 poemarios. Agradecemos su presencia. Adelante, María Beatriz Muñoz. Hola, buenas noches. Primeramente, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Tania, a todos los que han colaborado en esta presentación. Enhorabuena por ese precioso poemario, enhorabuena a Ediciones Escuela y a Tania y a todos. He escuchado muy atentamente a Tania, bueno, a todos, ¿no? Pero me han sorprendido algunas palabras de Tania y efectivamente estoy de acuerdo con ella. Ha dicho, como ya he dicho, que muchas veces la lluvia viene con tristeza, pero las tristezas, los poetas, la mayoría de las veces, en esas tristezas crean hermosas palabras que se transforman en poesía y eso es lluvia. Es un precioso poemario que seguro que cosechará muchos éxitos porque... Bueno, me encantan sus poemas son una mezcla de sentimientos, inteligencia y están llenos de profundidad, porque cuando lees un poema muchas veces sí te enamora esa poesía, pero cuando terminas el poema ves la profundidad del poema y vuelves a releerlo para quedarte, ¿no? Con esos detalles, con esas pequeñas pinceladas que normalmente da Tania y que te hacen pensar. Y bueno, después de decir todo esto, me gustaría hacer una pregunta a Tania. ¿Qué diferencia hay entre Invisibilidades y su poemario Llueve? Ok, bien, gracias María Beatriz por estar. Seré breve. Invisibilidades es un libro que está dividido en 3 partes y yo diría que el sujeto lírico se está conformando, como es el primer libro públicamente. Es la construcción de ese sujeto a nivel, ¿verdad? Digamos, como cuerpo, físico también. Así que hay una proclamación de ciertas autoridades, por eso está dedicada a 3 mujeres importantes también en mi vida y está dividido porque esas para mí son autoridades dentro de la academia, dentro de la literatura y en mi vida.
Así que atiende otros asuntos, aunque hay lluvia, atiende otros asuntos, porque es la construcción de ese sujeto lírico femenino que está ahí, ¿verdad? Proclamando su derecho a hablar y su libertad. En el caso de Llueve, Llueve intenta simular la caída de la lluvia con los poemas, ¿verdad? Cada poema es como un crescendo, por eso decía al principio que son como gotas de agua, no tiene divisiones, porque es continua, es esta agua continua que fluye. Y el último poema está pensado como lo que que encierra todo, ¿no? Ahí contiene todo ese caudal, ¿no? Ese aguacero ininterrumpido que ha habido, está ahí. Son 100 poemas a diferencia de están construidos de manera distinta y sí, hay mucha diferencia. Además de que este poemario Llueve, yo diría que también es más triste y quizás sea mucho más accesible también para muchos lectores. Invisibilidades es un poemario, digamos, críptico, siempre he dicho, y más complejo para poder descifrar el enigma. Acá fluye, siempre va a fluir. Cualquiera se puede identificar fácilmente con lo que dice. Yo creo que eso básicamente sería. Gracias, Tania. Muchas gracias a María Beatriz Muñoz y a Tania por esa explicación y diferenciación entre sus escritos. Si usted no conoce Invisibilidades, pues tiene doble tarea, buscar Invisibilidades y leer también Llueve. Continuamos. Vamos a darle paso a José Luis Ortiz, también desde España. Es escritor, novelista, periodista, residente en Zaragoza. Lo escuchamos, José Luis Ortiz. Vamos a ver, voy a intentar ser breve, lo más breve posible. Para que vamos un poquito justo de tiempo, dar las gracias felicitar a cómo estáis llevando el evento, dar las gracias también al gran trabajo que está haciendo Puerta Aparte Elías con su editorial y en la generosidad que siempre se presenta en este trabajo, y luego también a Carlos, que también ha sido, al pintor, a todos los grandes, porque vamos a ver, yo creo que igual que Tania Azula empezó en el ballet, empezó con la música y ella consiguió que de la música brotaran palabras, pero ella ha conseguido que de las palabras sean sonoridad también y surjan esa amalgama tan hermosa que cuando unes dos artes como es el ballet y la literatura. Sí que es cierto que yo les he leído la obra. Es curioso que el primero se llamara Invisibilidad, o el que estáis hablando concretamente, que lo conozco, gran poemario, igual que conozco el de Llueve, también gran poemario. Es curioso los títulos. Invisibilidad es alguien, ya no son palabras mías, lógicamente ya lo sabéis, que dicen que lo esencial es invisible a los ojos. Y las emociones no son visibles tampoco, pero calan. Entonces, en el segundo poemario, en este de Llueve, gran poemario, en el que está repleto de artistas, sí que ella se desnuda a la emoción. Es una emoción que va calando, como la lluvia fina. Es curioso también que, igual que cualquier poeta, escritor, normalmente hay generosidad. La generosidad que se ve en la editorial, en todos los que estamos, que ya somos casi más, no somos solo artistas, sino ya empezamos a ser amigos, que digo yo, conocidos, y la verdad que la generosidad también lleva esa palabra que es compromiso. Y aquí se ha generado un grupo ya de generosidad muy grande y de un compromiso con la cultura. Y ahora aquí le lanzaría dos preguntas, o una que se puede contestar en dos, o dos preguntas que se pueden decir, son dos, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo se siente cada vez que ella muestra esa generosidad cuando se abre a la gente que la lee, a los lectores que la leen, y de alguna manera desnuda su alma? De alguna manera ella se da a conocer lo que tiene dentro. Y por otro lado, después de estos actos de generosidad y que tanto te está tocando de la emoción y el sentimiento, ¿qué proyectos más cercanos tiene a la vista? O sea, si sigue en la misma línea o si va a cambiar de línea.
Esas son las dos preguntas que ruego. Gracias por el tiempo y daros la máxima felicitación por vuestro trabajo y la generosidad, y un saludo para todos los presentes, Elías, Carlos, Beatriz, a todos, a los que estáis ahí y a los que a todos los que estáis en este momento. No hago más preguntas. Ruego ya que no quiero alargarme más. Gracias, José Luis. Gracias a ti. Sí, gracias por estar. Te contesto rápidamente estas dos preguntas. La primera sobre la generosidad. Yo creo que es inherente al ser humano. Hay gente que se va equivocando, se le va olvidando, ¿verdad? Que venimos a dar también. Nosotros estamos en servicio. Así que realmente es una cualidad que debería ser más normal de lo que es. Por lo tanto, el agradecimiento siempre va a estar ahí, siempre va a ser infinito para todo aquel en que en algún momento de mi camino, en el que hayamos coincidido. Así que sí, ha habido un grupo de escritores, ¿verdad?, que hemos coincidido a nivel nacional y a nivel internacional, y siempre es hermoso porque los trabajos colectivos son importantes. Yo creo en el trabajo colectivo. De hecho, el próximo proyecto, que está allá a la vuelta de la esquina, es un trabajo colectivo, es un poemario, una antología erótica. Somos 3 poetas puertorriqueñas, una es Mayra Encarnación, que está aquí, la otra es Marieli Marrero y esta servidora. Ese es un poemario que va a dar mucho que hablar, está lleno de eroticidad, pero también esa fusión con la poesía, ¿verdad? 3 mujeres que hemos coincidido inclusive con las metáforas que hemos usado sin habernos leído. Bien interesante. Acaba de salir un libro maravilloso, una antología de microrelatos también con Arete Boricua. Participo con 2 microcuentos y espero también el año que viene, en algún momento, que salga el libro de cuentos Piso 13, que es un libro de cuentos laborales que es importante para mí en algún momento que vea la luz, que trabaja el tema más común yo creo que de la modernidad, la injusticia, la corrupción, la desigualdad, ¿verdad? No que no se haya trabajado, se ha trabajado, bueno, yo lo voy a trabajar desde otro, ¿verdad? Un ángulo trato de darle distinto, y por eso se llama Piso 13, porque todo se circunscribe a un espacio, a un piso laboral. Más o menos eso, así, a grandes rasgos. Pues que tengas mucha suerte, que la vas a tener. Y en los próximos, igual que a Mayra y a todos, que tengáis mucha suerte, que seguro que, yo repito, la vais a tener. Muchas gracias. Agradecidos. Muchas gracias, José Luis. También quiero mencionar, Tania, que próximamente vamos a publicar un libro que tú también participas, que es un libro sobre el tema del Alzheimer. Del Alzheimer, un libro sí, correcto. Sí. Y ella tiene varias historias en esa antología. Sí, nos toca el Alzheimer. Gracias, Mayra, por recordarlo. Muy bien. Continuamos con 2 comentarios y preguntas, y en esta ocasión con la amiga Meloísa Darío, bisnieta primogénita de Rubén Darío. Ella es escritora, artista y fotógrafa. Adelante, Meloísa. Buenas tardes en días otoñales y un abrazo muy grande para todos. Bueno, lo mío siempre va en acróstico, llueve en acróstico, así que leeré algo que acabo de escribir. Llueve. Llueve en Azula el alma de la lluvia, prisma de luz. Signos y señales, goteo a goteo. Llueve. Llueve la obra de Azula, la palabra espiralada en azul perlado, profundo y trascendente. Llueve. Una realidad que se abre y emergente, tal manantial, se van brotando los frutos de la lluvia. Llueve, llueve en razones, de raíces, en motivos, de fuego, de madera, o en metal, o en la tierra, en el barro moldeable. Llueve, Azula. Llueve vida, reminiscencias, unidad y sentido, la voz que revela su poesía. Llueve en la danza del aliento que exhala y aspira, porvenir, vértigo, cicatrices, enigmas, ritos de lo propio. Llueve, llueve, Azula en azul, llueve. Llueve Azula en azul, su nueva obra,
llueve, llueve. Muchas gracias, Eloísa, muchas gracias. Gracias por aportar con tu creatividad, imaginación, ritmo, música. Muchas gracias. Continuamos. Claro que sí, un abrazo recíproco. Continuamos con la participación de nuestros invitados, y en esta ocasión Ángel Candel. Desde Buenos Aires, Argentina, es poeta, fundador en el 2002 de Café con Letras. Ángel Candel está con nosotros. Muchas gracias. Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por el honor de poder desde acá, desde el sur del sur, desde Buenos Aires, Argentina, poder saludar a la querida Tania Anaid Azula. Yo, Ángel Candel, en mi nombre, en representación de toda la familia Café con Letras, que tiene el gusto y el honor de contarte entre nosotros como embajadora allí en Puerto Rico. Te queremos saludar y felicitar por esta nueva aparición, por esta nueva obra tuya. Llueve, pero más que gotas de lluvia, yo siento que son gotas de rocío. No sé si tendrán la salubridad que está presente en todo lo que pasa en este siglo XXI, con su pandemia, su COVID y todo el resto que nos trae este tiempo, pero seguro, segurísimo, que tiene todo el dulzor que solo transmite ese cálido ser humano que sos vos, Azula, y que también transmite y destila esa prolífica pluma que nos sabe regalar, como hoy llueve. Gracias, Azula, porque sos más que Azula, sos un dulce arco iris que nos vino de regalo a Café con Letras. Felicitaciones, Ángel. Bueno, continuamos con el próximo participante. Vamos a dar paso a José Antonio Ortega Garrido, desde España. Él es catedrático de Tecnología Educativa Positiva en la Universidad de Granada, España, entre múltiples responsabilidades y distinciones. Adelante, José Antonio Ortega. Muchísimas gracias. En primer lugar, mi más cordial, ferviente, amistosa felicitación a Tania por su trabajo, excelente, sublime, como siempre, para una académica de alto nivel y para una gran poeta. También a los prologuistas de su obra y también al pintor que magníficamente ha ilustrado la obra. Para mí es un placer participar por segunda vez en la presentación de los poemarios de Tania, porque yo pienso que Tania, aparte de ser un auténtico manantial de emociones, es también una poetisa que de alguna manera enseña, mueve y conmueve con sus poemas. Yo me dedico al mundo de las emociones, desde el punto de vista educativo, tecnológico. Yo pienso que llueve enseña. Enseña porque conmueve. Y todo lo que conmueve el corazón, al final acaba transformando al ser humano y acaba transformando a las sociedades, haciéndolas en muchos casos más justas, más solidarias y más humanas. La lluvia fertiliza a la madre tierra, a la Pachamama, pero también la lluvia enfría la voracidad de los volcanes. La lluvia también fertiliza los ríos subterráneos que recargan los manantiales y los pozos. Pero también la lluvia, como decía un anterior participante, nos llena de vitalidad, nos llena de alegría, nos renueva emocionalmente, nos crea flujos de emociones positivas
que conducen a la esperanza, al optimismo, a la gratitud, al perdón y a la reconciliación, entre otras cosas. Entonces yo quería resaltar en estas breves palabras cómo llueve es un gran canto a las grandes virtudes y fortalezas universales. Las virtudes que los filósofos de Oriente y Occidente, sin darse cuenta, enunciaron y confluyeron. La virtud del valor. Tania ha sido siempre una académica y una poeta comprometida por construir otro mundo mejor, por construir otro mundo más humano y por defender a la mujer como uno de los elementos más olvidados en estas sociedades, ¿no? A causa del machismo y de la injusticia y de la intolerancia. El valor es una virtud que aparece en sus poemas. Tania es y será siendo una poeta valiente. Y eso hay que reconocerlo. Y más en estos momentos donde Hispanoamérica e Iberoamérica, sus democracias están en muchos casos gravemente amenazadas por la corrupción, por la violencia y por tantos otros cánceres que lamentablemente pues, están abatiendo a este gran grupo de naciones y de pueblos que merecen lo mejor, pero que necesitan hacer un esfuerzo importante para salvarnos y sanearnos de esas lacras que están ahora mismo poniendo en peligro sus sistemas democráticos y por tanto sus sistemas sociales de justicia y de solidaridad. También la virtud de la humanidad, esa virtud que tiene como una de sus fortalezas claves el amor, la bondad y la inteligencia social. Los poemas de Tania en Lluvia rezuman amor, pero no solamente amor de pareja, también amor general, amor solidario, amor como el gran paso que tiene que dar la humanidad para ser más humana. También la justicia, esa equidad que Tania también resuma en sus poemas, es vivificante y es muy de agradecer porque necesitamos trabajar por la equidad en todos los sentidos. La moderación, otra de las grandes virtudes humanas. Y dentro de la moderación, la humildad, el perdón y la reconciliación, muy importante. Sus poemas están llenos de humildad, de perdón y de reconciliación. También la virtud de la trascendencia, la gratitud, la esperanza, el aprecio de la belleza y de la excelencia son virtudes que ella de alguna manera también transmite en sus poemas. Y finalmente la virtud de la sabiduría y el conocimiento, esa creatividad desbordante de sus versos, esa curiosidad, esa apertura al juicio crítico, ese compromiso por el cambio social y esa perspectiva de cambio, de innovación, que no es nada resignada. Al contrario, es totalmente oxigenante y ilusionante. Así que muchas gracias, Tania, por seguir regalándonos poemarios de este nivel, de esta humanidad, de esta grandeza moral, porque yo creo que los pueblos de la tierra, y especialmente Latinoamérica, necesitan tus poemas como savia vivificante de la renovación de las sociedades y especialmente del apuntalamiento de las democracias latinoamericanas que en la mayoría de los casos están un poco en peligro. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de José Antonio Ortega. Muchas gracias.
Vamos a dar paso a los comentarios que tenemos aquí en la mensajería. David Vázquez señala saludos a Zula y a todos los participantes. Ángel Candel dice, buenas tardes, un gusto participar de esta fiesta desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo dulce a Zula. Calú Cruz desde Costa Rica te saluda. Sara Tache desde Puerto Rico, con orgullo y privilegiada de estar aquí en este espacio. Dice Ángel Candel, dice, hola, dulce Azula, feliz aparición de Llueve. David Vázquez señala, excelente. Conrado Cepeda, hermoso escuchar al doctor Córdoba, hermoso escuchar a Suami, qué gozo. David Vázquez señala, muy cierto. Amarilis Figueroa, la poesía de Tania genera vida, como la lluvia genera la vida de la tierra misma. Conrado Cepeda, gracias por este aluvión de tramas y moradas. Mayra, qué maravilla escucharte, muchas gracias, Conrado. David Vázquez, llueve. Tamara Carro dice, hermoso. Lolita, un placer, orgullosa de ti, mamá. Johnny dice, felicitaciones. Conrado está disfrutando de la lluvia en este momento, él está en los Estados Unidos y dice, aquí es rarísimo, pero se funde con las voces de Tania, de Lolita, de Moisés, de Mayra, de Félix. Dice, llueven memorias que habrán de quedarse con nosotros. Gracias, Tania, por convocarnos. Johnny señala, llueve en el corazón de Latinoamérica. Ángel, Tania, Dulcinea Boricua. Hasta la lluvia, cuando proviene de tu pluma, semeja la suavidad de un rocío que nos acaricia. Gracias por ser, estar y escribir, qué maravilla. Calú Cruz, qué belleza, mi querida Zula. Es un honor escuchar toda la historia que tiene consigo este libro. Sin lugar a dudas, sos una poeta de gran valía. Me agrada mucho escuchar todo tu esfuerzo, toda tu calidad y la humildad con que la hablas. Calú Cruz, llueve desde tu corazón para todos nosotros. David Azula. Ángel, bravo. Dulce Tania. Johnny dice, bellísimo. Conrado, bravo. Tienes aquí muchos elogios. Sara Tache dice, está lloviendo aquí en nuestra isla desde Puerto Rico. Inspirador, Tania, querida, profundo y necesario. Arelis Arcelay dice, qué hermosa bienvenida al mundo literario ha tenido Llueve, la exposición del doctor Félix Córdoba, un banquete de sabiduría, como siempre. Las apasionadas palabras de Mayra Encarnación, desde la perspectiva femenina, nos inundaron de profundas emociones. La lluvia torrencial de tus palabras nos dejó empapados una vez más de tu sensibilidad y de tus sentires, de los sentires de tu corazón. Felicidades, Tania. Enhorabuena, Azula. Betty Ramírez, bravo, Tania. Llueve en mi corazón. Eso 13, eso tiene que salir pronto, Tania. David Vázquez, yo también lo espero. Dice, ya tienes aquí lectores cautivos, ¿no? Ángel Candel nos dice, junto a los problemas técnicos de mi transmisión, la resolución de nuestra admiración por tu pluma y la calidez de tu calidad humana. Muchas gracias. Calú, con poemas así dan ganas de comprar no solo este libro, sino el anterior, claro que sí. Lourdes Bianchi, la lluvia desbordó en mi alma de plena emoción. Gracias, querida Zula. Aquí dice David, llueve makes me so happy, o sea que tenemos aquí también, hay mucha felicidad en toda nuestra audiencia. Tenemos también un comentario de Melanie Ortiz que dice, bello, Tania. Ahora vamos a dar paso, estamos llegando a la etapa final, tenemos un video que Tamara lo va a colocar en unos minutos y vamos a disfrutar de este poema. Hay instancias en que los caminos se bifurcan y corremos el riesgo de dirigirnos hacia un abismo. Pero la oscuridad es una hermosa pausa que conduce a la luz. Y el dolor, la sustancia con la que se tejen los ciclos.
virutas azules se esparcen en el aire, arrullando el silencio con su amor. Y las promesas cumplidas son estrellas galopantes que se adhieren incesantes como enigmas a una flor. Y el amanecer, te lo aseguro, ya no depende del sol, sino de diminutas raíces que renacen a orillas del corazón y que marcan el camino de regreso a la ilusión. Azula. Agradecemos nuevamente a todos por habernos acompañado en esta tarde. Hoy entregamos al mundo lector la obra Llueve de Tania Anaíd Ramos González Azula. Cierro esta presentación con la expresión del poeta Valéry y cito: al bosque encantado del lenguaje, los poetas van expresamente a perderse, a embriagarse del extravío, buscando las encrucijadas de significado, los ecos imprevistos, los encuentros extraños. No temen ni los rodeos, ni las sorpresas, ni las tinieblas. Gracias, Tania Anaíd Ramos González, por entregarnos el poder de tu palabra. Buenas tardes.